Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar no olvides suscribirte y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, disfruta escuchando. Capítulo 43, Cuando las bestias rugen, parte 1, la llegada de los depredadores. En ese momento, Krista les contaría a los chicos lo que sucedió en el bosque, donde Jin diría, que espera Krista, ¿de verdad te topaste con un Kaijin tan grande como el Kaijin bestia, y similar al de la aleta enorme que invadió la ciudad de Tross, donde Krista asentiría su cabeza, a lo que Ymir pensaría, maldición, no debí de haberla dejado sola, pudo haber muerto, pero luego Sasa diría, ¿y qué sucedió después? ¿Cómo escapaste de ese Kaijin? A lo que Krista diría, mientras ponía una sonrisa, escape, gracias a Com. Ante esto, todos se sorprenderían, pero se confundirían, donde Connie diría, Com, ¿quién es Com? Ante esto, Krista reaccionaría, y pensaría, rayos, se me escapó decir eso, pero luego Krista los vería, y ellos le regresarían la mirada, donde Krista suspiraría, Com, ¿es el Kaijin bestia? Ese nombre se lo puse yo por el sonido que hace con sus rugidos. Ante esto, todos se sorprenderían, pero luego dirían, que el Kaijin bestia es ese tal Com, donde Reiner y Bertolt, al igual que Ymir también se sorprenderían. Donde Reiner diría, Krista, ¿y por qué le pusiste nombre a ese monstruo, si nos ha ayudado en varias ocasiones? Pero no olvides que es un Kaijin, y los Kaijin han demostrado ser bestias sin ningún rastro de razón, actúan por instinto, donde Krista diría, pero Com es diferente, ustedes lo han visto, no nos ha atacado a nosotros, solo ataca a aquellos que considera amenazas, como lo son los Kaijins o los titanes. Esto dejaría sorprendidos a todos, más a Reiner y Bertolt. A lo que Ymir diría, pero ese monstruo Krista, a lo que Krista diría, basta de que le digan monstruo, él me salvo, y no dejaré que le sigan llamando así, por lo que todos se sorprenderían, pero luego ella recordaría algo, donde diría, por cierto, ¿dónde está Rey? A lo que todos reaccionarían por eso, pero después Jin diría, Krista, así él y los demás la mirarían con una mirada decaída, donde ella diría, ¿qué pasa? Donde Jin y Connie le contarían lo que sucedió con él hasta donde sabían. Donde Connie diría, hasta donde nosotros sabemos, él desapareció, incluso podría ser que él esté muerto. Ante esto, Krista no lo podría creer, y después diría, no, esto no puede ser, él no puede morir, pero luego Sasa diría, sabemos que siempre hemos pensado eso, porque llega de último momento, pero han estado pasando cosas muy caóticas desde que regresamos al muro, es posible que esta vez, si esté muerto, donde antes de que alguien dijera algo, todos serían sacados de sus pensamientos. Ya que unos soldados dirían, todos, regresemos al muro, ahora, por lo que todos subirían a sus caballos, mientras Krista aún seguiría con su mirada perdida, mientras ella veía la capa que tenía encima de ella, ya que le dijeron que esa era de Rey, por lo que se la llevaría al rostro, mientras la fragancia de Rey le traía recuerdos. Donde Reiner y Ymir la ayudarían a subir a una carreta, mientras Reiner la veía, y después pensaría, con que el Kaijin bestia se llama Com, Krista habla de él, como si lo conociera de siempre, ¿será acaso, que ella podría saber más de él? Esto lo diría, mientras la observaba, por lo que todos continuarían con el camino hacia el muro Ross, más tarde, puerta de Orwood, muro Rose. La puerta principal del muro Rose se abrió con un chirrido de hierro seco, bajo un cielo nublado, el cuerpo de exploración, agotado, herido y polvoriento tras la desastrosa misión más allá del muro María, regresaba con menos hombres de los que habían salido, pero lo que les esperaba no era alivio sino tensión. Afuera, la explanada que rodeaba la entrada estaba llena de gente. Soldados armados, carretas que transportaban suministros, ciudadanos refugiados que murmuraban entre sí, la presencia militar era inusualmente densa. Había más que solo soldados de la guarnición, en las calles, con sus uniformes impecables y sus miradas arrogantes, los miembros de la policía militar patrullaban con expresión rígida y una evidente incomodidad en el rostro. La puerta se cerró detrás del escuadrón, y por un instante, solo hubo silencio. No recuerdo que recibieran al cuerpo de exploración con tanto despliegue, murmuró Hanji, bajando sus gafas para observar a su alrededor. Erwin, que iba al frente, levantó la mano y detuvo al grupo.
Su mirada se posó sobre los soldados de la policía militar, que los observaban con recelo. «Eso no es vigilancia», dijo Levi, bajando de su caballo, «todos están nerviosos, es por nosotros». Preguntó Armin, confuso, mirando a la gente agolpada tras los muros. Muchos observaban con pánico, algunos incluso cargaban maletas, como si se alistaran para evacuar. Entonces, uno de los soldados de la policía militar se acercó. «Comandante Smith. El general Rexus y los altos mandos del distrito Mitras esperan un informe. Debe presentarse a primera hora». Su tono era duro, hostil. Erwin frunció el ceño. «¿Dónde está Nile? ¿Qué está ocurriendo aquí? Porque el muro Rose está en estado de movilización». El soldado tragó saliva, y aunque se notaba que preferiría no hablar, otro soldado menos rígido se acercó. «Los Kaijin, esos monstruos», susurró, como si decirlo en voz alta los hiciera reales. «Hay Kaijins dentro del muro». El grupo del cuerpo de exploración se tensó. «¿Qué?», dijeron algunos. «¿Fue por culpa de los titanes?», preguntó Jin, dando un paso al frente. «No sabemos por qué, o cómo», continuó el soldado, temblando. «Regresó en el tiempo, un día antes de la salida del cuerpo de exploración. Desde el norte, más allá de la brecha y entre la bruma, avanzaban dos sombras colosales. Dos Indominus Rex, mientras que por otro lado del muro, hacia el lado sur, dos Bastatosaurus Rex avanzaban. Los Indominus no eran bestias comunes, eran criaturas albinas que habían sobrevivido al colapso de su mundo, bajo la superficie, de ahí su color albino. Siguiendo su olfato y ruidos distantes, se habían acercado al muro, pero no actuaban solos. La tierra vibraba en otra zona, bajo las patas pesadas de los Bastatosaurus Rex, auténticos herederos del dominio primitivo. No se comunicaban con palabras, pero sí con gruñidos, lenguaje corporal, señales con la cola, un entendimiento tribal. Los Indominus Rex, con su agilidad espeluznante, escalaron los muros como sombras aferradas a la roca. Su piel se volvía casi translúcida, adaptándose al color del entorno. En silencio absoluto, uno tras otro, treparon los muros usando las grietas provocadas por antiguos enfrentamientos con titanes. Desde la cima, sus ojos blancos observaron el mundo interior, poblado de granjas, aldeas dormidas, caminos solitarios y torres de guardia que no los veían. Los Bastatosaurus Rex, más brutales, cavaron, rasgaron la tierra bajo las raíces del muro con sus garras y mandíbulas, escarbando túneles como topos gigantes. Los sensores subterráneos naturales no registraron el movimiento a tiempo. O sea, una antigua red de raíces y catacumbas abandonadas ocultó su aproximación. Cuando salieron bajo el muro, sus rugidos apagados sacudieron la tierra como un trueno ahogado. Los cuatro depredadores no se movieron juntos. Su instinto era de dominio, de caza, de marcar territorio. Indominus primero, un acechador del trigal. Este Indominus descendió del muro cerca de un campo de trigo en las afueras del poblado de Yundar, al este. Primero olfateó la tierra, se agazapó como una sombra, los perros aullaron y las aves de corral se alborotaron. Luego avanzó en línea recta, arrastrando sus garras contra los árboles y cobertizos, destruyendo molinos de viento por el camino. No rugía, solo se movía. En silencio, como un asesino. El segundo Indominus era un cazador de los bosques sombríos. El segundo Indominus descendió sobre el bosque oscuro al sur de la muralla, se detuvo entre la maleza y desapareció visualmente. Sus escamas cambiaron de color, mimetizándose con la oscuridad. La niebla lo envolvió. Algunos soldados de vigilancia fueron encontrados despellejados, otros desaparecieron sin dejar rastro. Una patrulla enviada nunca regresó. El primer Bastatosaurus, un señor de las llanuras, este coloso emergió cerca de una zona de pastizales y rebaños de ganado al oeste del muro. El suelo tembló a cada paso, olfateó el aire y comenzó su marcha hacia Kuraet, una aldea con un fuerte agrícola. La gente salió a mirar qué provocaba el estruendo. Vieron el colosal cuerpo moverse entre los campos, alzando polvo, aplastando cercas, devorando bueyes enteros. Cuando los gritos comenzaron, ya era demasiado tarde. Mientras que por su parte, el segundo Bastatosaurus
El rugido del río, el segundo Bastatosaurus salió cerca de un arroyo que cruzaba hacia el interior del muro, se detuvo a beber, antes de seguir el cauce del río, destruyendo puentes de madera, rompiendo presas, y siguiendo hacia una población ribereña llamada Martil. Su presencia se notaba antes de que llegara, pescadores comenzaron a salir del agua, alguien tocó una campana de alarma, pero ya lo habían visto. Una figura como de pesadilla, con dientes como lanzas y ojos como carbones encendidos. El cuerpo de guarnición intentó activar protocolos de emergencia, pero nunca habían entrenado contra depredadores silenciosos como estos, no eran titanes, no se movían como ellos. No les importaban las murallas, ni los gritos, ni el fuego, eran los Kaijins, y venían a un nuevo territorio para cazar. Cuando las noticias se dieron a conocer, el cuerpo de exploración ya había salido del muro Ross para ir en su misión, nadie supo qué hacer, algunos pidieron enviar mensajeros, otros propusieron evacuar ciudades interiores. Pero ya era tarde, para cuando el sol comenzaba a salir, 3 pueblos estaban en llamas, 2 más habían sido abandonados y los ríos teñidos de sangre. Esto fue más extraño que aquella ocasión, cuando el cuerpo de la guarnición recibió un reporte de unos granjeros. Comandante Pixis, líder del cuerpo de la guarnición, estaba con 2 de sus mejores elementos, un hombre y una mujer. La mujer dijo: «Comandante, ¿recuerda lo que dijeron aquellas personas que habitaban cerca de los muros?». A lo que Pixis dijo: «Lo sé, flashback, los ecos en la noche, en un pueblo olvidado entre el muro Rosa y el muro China, en la cercanía de una extraña brecha de tierra que se había formado entre el muro Rosa y el muro María, las noches ya no eran tranquilas. Una familia estaría preparándose para cenar de los platillos hechos por la ama de casa, cuando de repente, comenzaron a escucharse nuevamente. «Papá», dijo el niño. «Lo sé», dijo el padre. «Quédense aquí», dijo el hombre para comenzar a salir de su casa. Mientras algunos cuantos vecinos de él también salían. «Ahí están nuevamente», dijo una mujer, mientras un anciano decía: «Lo sé, desde hacía semanas, se han estado escuchando». «Esto es muy escalofriante», dijo otra mujer. «¿Por qué se escuchan tambores fuera del muro? No habrían problema, si no fuera porque allá afuera está el muro María, el cual había sido abandonado desde hace años, cuando los titanes invadieron el muro». Donde una mujer de la tercera edad diría: «Tambores lejanos, resonando con ritmo constante y tribal, dum 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 dum». «¿Crees que sea solo el eco de los sonidos que vienen del otro lado?». Al principio, eso pensaron, pero luego, quizás podrían ser, pensó el hombre de la tercera, hicieran advertencias, se le reportó a la policía militar, pero cada vez que enviaban patrullas, el sonido desaparecía en el día, como si solo estuviera presente en la noche, y no se encontraba rastro alguno. Solo la tierra agrietada, húmeda y oscura, a fin del flashback, donde Pixie se colocaría de pie, y después diría: «Maldición, cada vez pasan más cosas raras en estos muros». Los tambores tribales volvieron a sonar esa noche, pero esta vez no se detuvieron. Mientras tanto, horas después de que Kong detuviera a los Dimetrodones, región oriental del muro Ross, la puesta de sol estaba comenzando a traer el crepúsculo de la noche, mientras el sol descendía lentamente tras las nubes rojizas que teñían el cielo. El viento soplaba con una calma inusual, sin el rugido de titanes, sin gritos humanos. Solo el crujir del suelo bajo cada pisada del coloso que se alzaba sobre la tierra, mientras Kong estaba caminando entre las colinas áridas, acompañado solo por el eco de su respiración profunda, mientras daba un paso leve en la tierra, evitando ser observado por alguno de los soldados que estuviera custodiando el muro. Pero fue ahí cuando Kong se percató de que algo no estaba bien. Kong detuvo su marcha repentinamente. Su hocico se alzó, sus fosas nasales se dilataron, un aroma, no era humano, no era titán, era algo feroz que él recordaba, una pesadilla que en su momento lo atormentó, algo antiguo, no olía a sangre, olía a depredador. Un gruñido brotó de su garganta, bajo, tenso, ese olor agitaba memorias de batallas en su isla natal, era el mismo hedor que dejaban aquellas criaturas con ojos blancos, rugido seco y sangre caliente. Fue así que Kong comenzó a moverse más lentamente, mientras seguía olfateando el aire. Pasados unos minutos, se detuvo, bajó una de sus manos al suelo, como un rastreador. Entonces lo vio, una huella, no era de titán, era más estrecha, alargada, con 3 dedos afilados. No una, sino varias. Se inclinó sobre ella, la comparó con su propia mano.
Era grande, pero no tanto como la suya, sin embargo, la forma era la de un cazador, no un herbívoro, no un caminante sin mente, y más adelante los árboles estaban partidos, el suelo rasgado, y más aún, las rocas de la base del muro Ross tenían marcas de garras. Garras que habían escalado, cuando alzó la vista hacia el muro, se acercó, tocó con una mano la piedra rasgada, había trozos sueltos, como si algo gigantesco hubiera trepado a pura fuerza bruta, dio un paso atrás, su respiración se agitó, su expresión cambió, ya sabía qué era, su mente no pronunciaba el nombre como rey, albinos de colmillos grandes, pero su instinto le recordó el miedo, reconocía la criatura por lo que era, un asesino silencioso, una anomalía violenta, un predador inteligente. Pero ahora sabía algo más importante, ya no estaba afuera, estaba adentro. Tomó impulso, clavó sus dedos en la roca como una bestia simiesca y comenzó a escalar el muro. Lo había hecho antes, pero ahora sentía prisa, algo lo impulsaba, una urgencia que iba más allá del deber, sentía que la caza ya había comenzado. Al llegar a la cima, se alzó lentamente, la planicie interior se desplegaba ante él, pueblos, campos, bosques y caminos que serpenteaban como venas vivas en un cuerpo dormido. El viento golpeó su rostro, y el aroma se intensificó. 4, no 1, no 2, 4 aromas distintos, cada uno marcado con su propio hedor. Uno olía a sangre fría y metal, otro a podredumbre húmeda, otro a tierra recién removida, el último, a arrogancia animal. Bajó su mirada lentamente hacia el interior del muro rosa. Allí estaban los rastros. 4 aromas distintos, cada uno dirigiéndose a un punto diferente, un pueblo, un bosque, un río, una llanura. Gruñó, no era miedo, era rabia contenida. Golpeó su pecho con sus puños, no era un llamado a los humanos, era una advertencia a las bestias. Ya no eran los titanes, ahora eran criaturas como él, pero sin equilibrio, sin respeto, y sin límite, y estaban sueltas. Una nueva caza comenzaba, y esta vez, era el cazador, sabía que este día llegaría, el día en que le hiciera frente a los mayores depredadores. Ya lo hizo en el bosque con un Gigantosaurus, pero estos eran mucho más salvajes y agresivos, aunque 2 de los rastros no se le hacían conocidos. Pero no había mucha diferencia, pues representaban lo mismo que los albinos depredadores. Están cazando, dijo Rey, mientras su cuerpo temblaba un poco, pero luego recordaría su isla, y lo que estaba en ella, por lo que recobraría la fuerza. Sabía que este sería solo uno de los pocos retos que aún vendrían por él, por lo que sin más, bajó del muro, y comenzó con su cacería. De regreso al tiempo actual, son bestias más grandes que los que atacaron la ciudad de Tross, dijo un soldado, casi iguales al Kaijin de Aleta. Rugen como bestias, simplemente arrasaron pueblos enteros. Un silencio sepulcral cayó sobre el escuadrón, incluso Mikasa apretó el mango de su equipo con nerviosismo. Eren palideció. ¿De qué estás hablando?, preguntó Erwin, con voz de mando. 4 criaturas invadieron el muro rosa hace casi un día, nadie sabe de dónde vinieron, pero han destruido asentamientos enteros, se están moviendo por las planicies, no se detienen, no se alimentan con normalidad. Solo matan. ¿Qué medidas ha tomado la guarnición?, interrogó Levi, con voz fría. Todas las fuerzas de los muros se están movilizando, las aldeas cercanas a los avistamientos fueron evacuadas parcialmente, patrullas intentaron frenar a los monstruos, pero fueron masacradas. Hemos logrado evacuar a la mayoría, pero aún quedan muchas aldeas. El rey también ha solicitado ayuda de todas las fuerzas, pero como ustedes estaban afuera, no logramos hacer más cosas, aunque ahora que los vemos, no hubiéramos podido hacer mucho. Son menos de los que salieron esta mañana. Ante esto todos se enojarían, ya que los estarían culpando por no ayudar. Mientras que todos se miraron, por un instante, nadie dijo nada, pero fue Nile quien rompió el silencio. Mientras llegaba, atenderemos cada asunto a su tiempo, pero por ahora, volvamos a lo principal. No podemos estar tranquilos, ya tenemos suficientes problemas para tener otro. Vinieron en un número menor del cual salieron aquí.
por lo que debe suponerse que ninguno de ustedes logró lo prometido, por lo que se llevará a cabo lo siguiente: entreguen a Eren Jaeger, dijo Nile con un tono frío. Mikasa intentó ponerse, pero Erwin sabía lo que tenía que hacer, por lo que diría que sí, y que él aceptara toda la responsabilidad, mientras todos se quedaban sorprendidos, pero Erwin asentiría su cabeza. Ahora sabemos por qué hay tanto nerviosismo, no solo es una amenaza para el Muro Ross, si estos animales llegan al palacio del rey, entonces el corazón del poder se vendrá abajo, y si los titanes les temen, quizá enfrentamos a algo aún peor que ellos, pero ahí, Hanji comenzaría a pensar en esta situación, entrecerrando los ojos, como si viera algo más allá del presente, las cosas que caminaban antes de los humanos, antes de los titanes. El sol descendía sobre el horizonte cuando el cuerpo de exploración fue finalmente escoltado a la ciudad fortificada del Muro Ross. La tensión se podía cortar con un cuchillo, mientras ellos caminaban. Podían escuchar a los soldados decir: esta solo es una medida provisional, aún están contemplando si se lleva al resto de las personas al interior del muro Shina, donde otro diría, como sucedió con los titanes, otra vez somos ratas siendo arrinconadas, pero en eso uno diría, no, las ratas por lo menos ya no temen a algo peor, pero nosotros somos diferentes. Si aún no sabemos cómo entraron estos Kaijins, ¿quién nos asegura que no entren al muro Shina, dejando sorprendidos y aterrados a otros? Si son capaces de trepar los muros, significa que nada evitará que lleguen al interior, así todos se sorprenderían, mientras Levi sería alcanzado por el padre de Petra, quien diría: hola capitán Levi, disculpe, quizás es un mal momento, pero quisiera saber si mis hijas están por aquí. Celeste y Petra, ambas aún son muy jóvenes, y considero que aún no deberían casarse. Es ahí que Levi se tensaría, pero después le entregaría el collar que le dio Rey, mientras también le entregaba el caballo Kiros, donde el padre de ambas comenzaría a derramar unas lágrimas, mientras decía: entiendo.